Llegué a casa un lunes cualquiera. Nada fuera de lo normal, ni una señal en el cielo, ni esa sensación rara que a veces te advierte que algo va a salir mal. Solo un lunes. El mismo tráfico de siempre, el mismo semáforo que tarda demasiado, la misma panadería en la esquina con el olor a pan caliente escapando por la puerta entreabierta. Recuerdo incluso haber pensado que todo estaba bien, extrañamente bien. Subí las escaleras de mi edificio con esa fatiga leve que no duele, pero se acumula. El eco de mis pasos sonaba más fuerte de lo normal, o tal vez fui yo el que lo notó más. No sé, ahora mirando atrás, siento que ese detalle también importaba. Metí la llave en la cerradura sin pensar. El giro seco. El clic. Ese sonido siempre me había parecido acogedor. El sonido de llegar a casa. Empujé la puerta con el hombro, como siempre. Solté el bolso en el suelo. Cerré con el pie. Dejé las llaves en la mesa de la entrada, y fue entonces cuando la vi. Sentada en el sofá, espalda recta, piernas dobladas hacia un lado, inmóvil. Por un segundo pensé que estaba mirando el televisor, pero estaba apagado. La sala estaba en silencio, ese tipo de silencio que no es incómodo, pero tampoco cálido. Ella tenía las manos frente al rostro y se estaba lamiendo. Parpadeé, literalmente parpadeé, como si mis ojos necesitaran reiniciarse, como si el cerebro dijera, error de lectura. Intenta otra vez. Pensé que estaba jugando, o grabando algo para redes, o imitando alguna tendencia absurda que nunca termino de entender. Ella hacía ese tipo de cosas a veces, cosas raras pero inofensivas, momentos tontos que luego se convertían en historias que contábamos riendo. Por eso me reí, una risa corta, automática. ¿Qué haces?, pregunté. No respondió, ni siquiera se sobresaltó al verme. Ni una reacción típica de alguien que fue sorprendido haciendo algo raro. Solo inclinó ligeramente la cabeza, un gesto pequeño, casi animal, como si no estuviera evaluando mis palabras, sino mi tono. Ese fue el primer momento incómodo, el primero real, no grande, no dramático. Solo una incomodidad leve, como cuando alguien tarda demasiado en responder un mensaje y tú no sabes si hiciste algo mal. Estoy limpiándome, dijo al fin. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. No tenía risa, no tenía vergüenza, no tenía esa chispa que aparece cuando alguien está bromeando. Solo calma. Asentí, aunque no entendía por qué, y caminé hacia la cocina. No porque quisiera agua, porque no sabía qué más hacer. Abrí el grifo. El sonido del agua llenó el espacio como una excusa, como si el ruido pudiera normalizar la escena. Mientras llenaba el vaso, traté de convencerme. Seguro es una broma, seguro grabó algo, seguro luego me explicará. Siempre hay una explicación, siempre la hay. Tomé el vaso y bebí despacio, más por pensar que por sed. Miré el reflejo borroso de la cocina en el vidrio de la ventana, y entonces la escuché. Un sonido pequeño, suave, un ronroneo, no exagerado, no caricaturesco, no como alguien imitando un gato, natural. Eso fue lo peor, porque cuando algo es exagerado sabes que es un juego, pero cuando es natural tu cuerpo entiende antes que tu mente. Me quedé quieto, el vaso todavía en la mano, esperando que se detuviera, que riera, que dijera te asusté, que rompiera el momento. Pero no lo hizo. El sonido siguió unos segundos más y luego silencio otra vez. Esa noche intenté ignorarlo. Cenamos como siempre, o algo parecido a siempre. Ella habló poco, yo hablé más de lo normal, creo, llenando los huecos. Conté cosas irrelevantes, un compañero del trabajo, un video que vi, una noticia absurda. Ella sentía, sonreía un poco, pero había algo raro en su mirada, no distante, no fría, más bien observadora, como si estuviera más interesada en mí que en lo que decía, como si estuviera aprendiendo algo. No supe cómo explicar eso en ese momento, solo lo sentí. Después de cenar, recogimos la mesa. Bueno, yo recogí. Ella se quedó sentada un rato más, mirando la mesa vacía. No el celular, no la televisión, la mesa. Recuerdo haber pensado que estaba cansada, que tal vez tuvo un mal día, que yo estaba exagerando. La mente siempre busca la versión más cómoda de la realidad, la más fácil de aceptar. Más tarde nos fuimos a la habitación, la rutina de siempre, luz cálida, ventana entreabierta, ese murmullo lejano de la ciudad que te recuerda que el mundo sigue. Me senté en la cama y saqué el celular. Deslicé sin mirar realmente nada. Videos cortos, titulares que olvidarías en minutos. Necesitaba normalidad, aunque fuera artificial. Ella entró unos segundos después. Caminó despacio, sin prisa. Y entonces hizo algo que todavía puedo recordar con una claridad incómoda. No se acostó, no como siempre. Se acomodó al borde de la cama. Primero se sentó, luego giró el cuerpo, luego se recogió,
Se hizo un ovillo, las rodillas cerca del pecho, los brazos cerrados, la cabeza ligeramente inclinada, y cerró los ojos. No dijo buenas noches, no me miró, no suspiró. Solo se acomodó, como si ese fuera el lugar más natural del mundo, como si siempre hubiera dormido así. Me quedé inmóvil, con el celular en la mano, la pantalla iluminándome la cara, y fue ahí cuando lo sentí. No miedo, todavía no. Fue algo más pequeño, pero más profundo. Una grieta, una pequeña grieta en el estómago, de esas que no sabes explicar, pero sabes que no deberían estar ahí. Esa sensación que aparece cuando algo cotidiano se desplaza apenas 1 milímetro y deja de encajar. Miré su espalda, la forma en que respiraba, lenta, regular, demasiado tranquila. Apagué el celular. La habitación quedó en penumbra. Y en ese silencio, una idea apareció. No de golpe, no como un pensamiento claro, más bien como una pregunta que se arrastra. Si esto era un juego, ¿por qué no había terminado? Y si no era un juego, entonces no sabía con quién estaba durmiendo. Esa fue la primera noche en que entendí algo importante, algo que nadie te dice cuando las cosas empiezan a torcerse. El horror real no llega gritando, llega en detalles pequeños, en gestos mínimos, en silencios que duran un segundo más de lo normal. Y cuando te das cuenta, ya estás dentro. Y lo peor es que en ese momento todavía crees que puedes explicarlo todo. Todavía crees que mañana será normal otra vez. Yo también lo creí. Pero ese lunes, sin saberlo, fue el último día en que la palabra normal tuvo sentido para mí. No dormí bien esa noche. No fue una de esas noches de insomnio dramático, de vueltas exageradas en la cama. Fue peor. Fue una noche de microdespertares, de abrir los ojos cada 20 minutos sin saber por qué, de sentir que algo en la habitación no encajaba, aunque todo estuviera exactamente donde siempre. Cada vez que cerraba los ojos volvía el sonido, ese ronroneo bajo, constante, demasiado natural para ser una imitación. No era fuerte, no era grotesco, era sutil. Y justamente por eso me perseguía. Hubo un momento, cerca de las 3 de la madrugada, en el que abrí los ojos y miré hacia el borde de la cama. Ella seguía ahí, en ovillo, inmóvil, respirando despacio. La luz tenue de la calle dibujaba su silueta contra la pared. Se veía pequeña, frágil incluso. Pero mi cuerpo no la sentía frágil, la sentía distante. No sé cuánto tiempo estuve mirándola, tal vez minutos, tal vez horas. En algún punto el cansancio me ganó. Desperté con el sonido del tráfico matutino. El sol entraba por la ventana con esa claridad impersonal que tienen los lunes. No importa lo que haya pasado en tu vida, el mundo sigue igual. Me levanté con la sensación pesada de quien recuerda algo incómodo apenas abre los ojos. Miré el borde de la cama, vacío. El espacio donde había estado dormida estaba frío. Me incorporé despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera confirmar algo que aún no quería aceptar. Fui al baño, me lavé la cara, me miré al espejo, me repetí en silencio: estás exagerando, hay explicaciones para todo, siempre las hay. Salí hacia la cocina intentando construir normalidad paso a paso. Café, silencio, rutina. El sonido de la cafetera fue extrañamente reconfortante, mecánico, predecible. Abrí la alacena, saqué una taza, azúcar, todo en su lugar, todo menos ella. No estaba en la cocina, y entonces la vi, en el suelo, sentada junto a la ventana, rodillas dobladas. Espalda recta, las manos apoyadas suavemente sobre las piernas, mirando la luz, no el paisaje, no la calle, la luz misma, como si no estuviera viendo, sino sintiendo. Me quedé quieto en la puerta, esperando que notara mi presencia, esperando que volteara, sonriera y dijera algo que deshiciera la tensión. Nada. Solo ese perfil inmóvil, bañado por la claridad de la mañana. «Buenos días», dije intentando sonar ligero. No respondió de inmediato. Pasaron 2, tal vez 3 segundos. Luego giró la cabeza lentamente, no con incomodidad, no con vergüenza, con curiosidad, como si yo fuera el elemento extraño en esa escena, y eso me incomodó más que cualquier otra cosa. «Oye», dije al fin después de dejar la taza sobre la mesa, «tenemos que hablar». No fue una frase dramática, pero en mi boca sonó pesada. Ella inclinó apenas la cabeza. «¿Sobre qué?» Su voz estaba tranquila, demasiado tranquila para alguien que, al menos desde mi perspectiva, había pasado la noche actuando de forma distinta. «Lo de anoche», continué. «¿Qué fue eso?» La palabra «eso» quedó flotando incómoda entre nosotros. Silencio. Se apoyó con las manos en el suelo y se levantó despacio. No parecía apurada, no parecía nerviosa. Caminó hacia mí con pasos suaves, casi silenciosos, y entonces hizo algo que tensó algo dentro de mí. Se sentó frente a mí en la mesa. No en la silla, encima de la mesa.
con las piernas dobladas hacia un lado, la espalda erguida, las manos apoyadas con delicadeza, como si fuera el lugar más natural del mundo. Sentí como algo en mi pecho se comprimía. No quería decirte así, dijo con calma, pero tarde o temprano ibas a notarlo. Mi estómago se cerró. Notarlo. La palabra no sonaba bien. ¿Notar qué? Me sostuvo la mirada. Sin desafío, sin culpa, solo certeza. Soy Therion. La palabra cayó en nosotros como un objeto extraño, fría, desconocida, pesada. La repetí mentalmente, Therion. Nunca la había escuchado en un contexto personal. ¿Qué significa eso? Pregunté. Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. Ella bajó la mirada un segundo, no con pena, con cuidado, como quien elige las palabras para no romper algo delicado. Significa que no me siento completamente humana. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Sentí que el aire de la cocina se volvía más denso. ¿Cómo que no? ¿Humana? Respiró hondo. No estaba actuando. No estaba improvisando, eso fue lo que más me perturbó. Me identifico como una gata. Mi mente intentó convertirlo en metáfora, en algo simbólico, en una forma poética de hablar. Pero su mirada no tenía ironía. No había rastro de broma. Esperé el gesto que desarmara todo, la sonrisa, la carcajada, el «te lo creíste». Nada. Ella seguía ahí, tranquila, segura, convencida. No es un juego, añadió. No es algo sexual, no es un personaje. Hizo una pausa breve. Es lo que soy. La forma en que lo dijo me dio más miedo que si hubiera gritado, porque no había confusión en sus ojos, no había delirio, había claridad. Me recosté en la silla. La madera crujió bajo mi peso. De repente la cocina se sentía más pequeña, más ajena, como si algo invisible se hubiera sentado entre nosotros y nos separara en dos mundos distintos. ¿Desde cuándo? Pregunté. Mi voz ya no tenía ligereza. Desde siempre, siempre. La palabra me atravesó, porque si eso era verdad... Entonces, ¿qué parte de nuestra historia había sido una adaptación? ¿Había estado fingiendo? ¿O simplemente había ocultado algo que yo nunca pregunté? La miré intentando encontrar a la mujer que conocía, la que reía fuerte viendo series absurdas, la que se quedaba dormida sobre mi pecho, la que me enviaba mensajes simples como «¿Ya llegaste?», aunque supiera que sí. Pero ahora, sentada sobre la mesa, con esa postura tan deliberada, parecía alguien que yo apenas estaba empezando a conocer. «No quería asustarte», dijo, «pero no puedo seguir actuando como si no fuera parte de mí». Actuando. Esa palabra me hizo ruido, porque yo no sentía que ella hubiera estado actuando. Sentía que ahora era cuando algo estaba cambiando. Y en medio de ese choque apareció algo que no esperaba. No fue enojo, no fue burla, fue miedo. No por lo que ella decía ser, sino por lo que eso significaba para nosotros. Porque si su identidad no era un juego, entonces esto no era una fase pasajera. Era una transformación. Y las transformaciones, cuando no son compartidas, crean distancia. Me quedé mirándola sin saber qué decir. Ella no apartó la vista. No estaba pidiendo permiso, no estaba buscando aprobación, solo estaba informando. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que yo era el que no entendía el idioma de su mundo. En ese momento entendí algo que no quería aceptar. A veces la persona que amas no cambia de un día para otro. Simplemente deja de ocultar partes de sí misma, y tú te das cuenta de que nunca la conociste del todo. La pregunta no era si ella estaba confundida. La pregunta era si yo estaba preparado para enfrentar una versión de ella que nunca imaginé. Y mientras el café se enfriaba en la taza, me di cuenta de algo más inquietante. No sabía si debía acercarme para entenderla, o si ese era el primer paso para perderme yo. Los primeros días intenté convencerme de que nada había cambiado, que solo necesitaba tiempo, que el amor se adapta, que las relaciones atraviesan etapas raras y luego regresan a su cauce. Me repetía que no era tan grave, que estaba exagerando, que lo que había confesado no tenía por qué alterar lo esencial. Pero el amor no se adapta al silencio, se rompe en él. Y el silencio empezó a crecer entre nosotros como una planta invasiva, lento, invisible al principio. Imparable después. Todo comenzó con detalles pequeños, tan pequeños que parecían ridículos, hasta que dejaron de serlo. La primera vez fue en la cocina. Me levanté temprano como siempre. Preparé café, tosté pan, freí 2 huevos. La rutina tiene algo tranquilizador. Es la ilusión de control. Puse 2 platos en la mesa, 2 tazas humeantes. Ella entró en la cocina sin decir buenos días. Llevaba el antifaz negro puesto, la cola ajustada a la cintura. Ya no se lo quitaba ni para dormir. Se sentó frente a la mesa, miró el plato, luego me miró a mí. Luego volvió a mirar el plato. ¿Qué pasa?
Pregunté intentando sonar ligero. No respondió. El silencio fue tan prolongado que pensé que no me había escuchado. Entonces tomó su plato, lo levantó con cuidado y lo puso en el suelo. El sonido de la cerámica tocando el piso resonó más fuerte de lo normal. Pensé que era una broma, una especie de performance rara. Una provocación pequeña. Esperé que sonriera. No lo hizo. Se arrodilló y empezó a comer así, sin mirarme, sin decir nada. El sonido de la cucharita contra la cerámica en el piso me hizo sentir como un intruso en mi propia casa. No era el acto en sí lo que me descolocaba, era la naturalidad. No había exageración, no había teatralidad, solo decisión. Me quedé sentado frente a la mesa vacía, con mi café enfriándose, mirándola desde arriba como si yo fuera el extraño. No dije nada, porque en ese punto todavía estaba tratando de entender, todavía pensaba que si mantenía la calma, esto se acomodaría solo. Pero no fue lo único. Empezó a dormir distinto. Ya no se acurrucaba conmigo. Ya no buscaba mi pecho con la mano medio dormida. Ya no me abrazaba por la espalda. Se acomodaba en el borde de la cama, siempre en la misma esquina, exactamente en el mismo ángulo, como si ese pedazo le perteneciera a otra versión de ella. Una versión que no me incluía, y nunca se quitaba esas cosas. El antifaz negro, la cola. Al principio pensé que era temporal, una fase intensa que perdería fuerza. Pero no. Dormía con eso, cocinaba con eso, vivía con eso. Era como si cada día estuviera reafirmando algo, como si cada gesto fuera un recordatorio de que yo estaba mirando desde afuera. Una noche intenté quitárselo mientras dormía, no por burla, no por humillarla, sino porque necesitaba comprobar que debajo de todo eso seguía siendo ella. Me acerqué despacio, con cuidado, con miedo. Estiré la mano hacia el antifaz. No llegué ni a tocar la tela. Abrió los ojos de golpe y me gruñó. No fuerte, no exagerado, un gruñido bajo instintivo, como una advertencia. Me quedé congelado, no por el sonido, sino por la reacción automática. No hubo transición, no hubo ¿qué haces? Fue defensa directa. No me quites eso, susurró. No dijo por favor. No dijo mi nombre. Solo volvió a acurrucarse, dándome la espalda. Ese fue el momento en que algo empezó a quebrarse dentro de mí, porque entendí que ya no estaba compartiendo espacio con alguien que dudaba, estaba con alguien que defendía. Pero lo peor no fue eso. Fue el día que la llamé por su nombre. Estábamos en la sala, la televisión encendida sin volumen, ese silencio pesado que se había vuelto normal. Laura, dije. La palabra salió casi por costumbre. Se tensó. No me miró. No me llames así, respondió seca. Sentí un vacío raro en el pecho. Es tu nombre, negó lentamente. Ese nombre es humano. La frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque no sonó como una fantasía. Sonó como un rechazo, como si al decir su nombre la estuviera arrastrando a algo que ella ya había decidido abandonar. Desde ese día dejé de llamarla así, y sin darme cuenta, dejé de llamarla. Dejé de iniciar conversaciones. Dejé de contarle cosas del trabajo, dejé de tocarla como antes. La casa seguía siendo la misma, los muebles, las paredes, el olor del café por las mañanas. Pero yo ya no me sentía dentro de mi propia vida. Era como convivir con alguien que se estaba yendo lentamente, sin salir por la puerta. A veces la observaba desde el pasillo, sentada junto a la ventana, inmóvil, lejana. La luz del atardecer dibujaba su silueta y por un segundo parecía tranquila, casi en paz. Y yo me hacía una pregunta que me daba miedo responder. ¿La estoy perdiendo o nunca estuvo realmente aquí? Porque si esto siempre fue parte de ella, si esta identidad era algo profundo y antiguo, entonces quizá el extraño no era quien tenía enfrente. Era yo. Tal vez yo era el que no supo ver, el que solo amó la versión cómoda, el que ignoró señales pequeñas que ahora cobraban sentido. Esa idea me atormentó más de lo que admití. Pero junto a esa culpa crecía otra sensación, desaparición. Yo estaba empezando a adaptarme tanto que me estaba borrando. Caminaba más suave, hablaba menos, miraba más. Vivía como si cualquier gesto humano pudiera ser interpretado como invasión. Y una noche, mientras la escuchaba moverse en su esquina de la cama, pensé algo que me dio vergüenza admitir. Si ella estaba dejando de ser humana, quizá yo tenía que dejar de tratarla como tal. No por crueldad, no por venganza, sino por supervivencia. Porque por primera vez sentí algo claro. Si no hacía algo, yo iba a desaparecer primero. Y ahí fue cuando nació la idea, no de discutir, no de gritar, no de convencer, sino de enseñarle algo, una lección, no para humillarla, sino para sostener un espejo frente a los dos, uno que mostrara lo que estábamos haciendo realmente. Y aunque todavía no sabía cómo lo haría,
Esa noche entendí que el silencio ya no era neutral. El silencio también muerde. Y si seguía callado, lo próximo que perdería no sería a ella, sería a mí. No fue una decisión impulsiva, no nació del enojo, ni de una discusión, ni siquiera de un momento específico. Nació del cansancio, de ese tipo de cansancio que no se quita durmiendo, el que se acumula en silencio, como polvo en una habitación que nadie limpia. Cansancio de explicar, de justificar, de caminar con cuidado dentro de mi propia casa. Pero sobre todo, cansancio de esa sensación lenta y constante de estar desapareciendo. Porque eso fue lo que empezó a pasar. No de golpe, no dramáticamente, fue gradual. Como cuando bajas el volumen de una canción sin darte cuenta y de pronto solo queda un murmullo. Así que dejé de intentar entenderla y empecé a observarla. No se lo dije, no lo anuncié, no hubo discursos ni ultimátums, solo dejé de intervenir. Días enteros sin discutir, sin confrontar, sin pedir explicaciones. Silencio, un silencio activo, porque no era indiferencia, era estudio. La miraba sin que lo notara. O eso creía yo. Aprendí sus horarios, a qué hora se sentaba junto a la ventana, cómo elegía el rincón exacto donde caía el sol de la tarde, cuánto tiempo podía quedarse inmóvil. A veces 40 minutos, a veces más. Sin celular, sin música, solo mirando la luz. Memoricé dónde se acurrucaba cuando la casa estaba fría, la esquina izquierda del sofá, siempre la misma. Las cosas que empezó a ignorar, los platos sucios ya no le molestaban, las llamadas perdidas tampoco. Las conversaciones largas, menos. Era como si su mundo se hubiera reducido a sensaciones simples, luz, calor, texturas. Y mientras ella se alejaba de lo humano, yo empecé a acercarme a una idea que me incomodaba. No podía competir con algo que no entendía, así que cambié de estrategia. Y entonces empecé. No le dije nada, no hice un anuncio, solo cambié pequeñas cosas, cambios mínimos, casi invisibles, pero irreversibles. El primero fue la compra. Ese día fui al supermercado solo. Como muchas otras veces. Empujé el carrito por los mismos pasillos. Saludé al guardia de la entrada. Escuché la misma música genérica flotando desde los parlantes. Tomé lo de siempre. Pan, huevos, café, rutina. Pero en la mitad del recorrido me detuve frente a otro pasillo, uno que nunca recorría, el de mascotas. Recuerdo haberme quedado quieto unos segundos, mirando los estantes, colores brillantes, bolsas con ilustraciones alegres, promesas de cuidado impresas en letras grandes. Sentí algo extraño ahí, no culpa, no vergüenza, algo más frío, como si estuviera cruzando una línea invisible. Tomé una bolsa pequeña, luego otra, un par de latas, un plato metálico sencillo, nada extravagante, nada cruel, solo coherente con una lógica que ya había empezado a construirse en mi cabeza. Pagamos en silencio. La cajera ni me miró. Salí con 2 bolsas, una normal y otra más pequeña. Cuando llegué a casa, ella estaba en el suelo de la sala, cerca de la ventana, como siempre. Dejé las bolsas en la mesa, saqué lo habitual, guardé todo con calma, y luego tomé la bolsa pequeña, la dejé en el suelo, frente a ella. No dije nada, solo la miré, esperando. La abrió con curiosidad, sin prisa, como si no esperara nada importante. Croquetas, latas pequeñas, el plato metálico brillando bajo la luz. El sonido de la bolsa al abrirse pareció demasiado fuerte en ese momento. Levantó la vista hacia mí, su expresión cambió lentamente. No fue enojo, fue desconcierto. Puro. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja. Me encogí de hombros. Comida. Silencio. Largo. Denso. Se podía sentir en las paredes. No discutió, no gritó, pero algo en su mirada se movió, como si hubiera esperado rechazo, pero no ese tipo de rechazo, no uno tan lógico. Ese mismo día hice otro cambio, pequeño, pero definitivo. Horas después la encontré intentando subirse al sofá, como siempre. Ese movimiento automático que ya tenía memorizado. Apoyó las manos, flexionó las piernas, y entonces puse mi mano en su hombro, suave, pero firme. No, me miró confundida, no molesta, confundida. ¿Por qué? La miré sin levantar la voz, sin sarcasmo, sin teatralidad. Soy alérgico a los gatos. La frase quedó suspendida entre nosotros. No fue un grito, no fue una provocación, fue calma, y creo que eso fue lo que más le dolió, porque no había pelea, no había emoción, solo lógica, fría, inapelable. La vi procesarlo, lentamente, como si su mente estuviera buscando una respuesta que no encontraba. Esa noche fue peor, mucho peor. La rutina nocturna siempre había sido nuestro refugio, el último espacio intacto, pero esa noche también cambió. Se acercó a la cama, como siempre, en silencio, esperando su esquina, ese lugar invisible que habíamos construido con años de costumbre, pero cuando levantó la sábana, se quedó quieta.
Había una almohada en el suelo, y una manta doblada con cuidado, no improvisada, no descuidada, preparada. Se quedó mirando varios segundos, sin entender. No puedes dormir aquí, dije. Ni rabia, ni volumen, solo distancia. Pero, susurró. No la dejé terminar. No porque quisiera dominar la conversación, sino porque sabía que si la dejaba hablar, iba a dudar. Si eres una gata, la cama no es tu lugar. Ahí fue cuando lo vi. Esa grieta, pequeña, casi invisible, pero real. No lloró, no gritó. Solo retrocedió un paso, como si hubiera tocado algo caliente, y por primera vez no parecía segura. Esa seguridad tranquila que me había desarmado días atrás ya no estaba intacta. Los días siguientes se volvieron repetición, un patrón, sin discusiones, sin explicaciones, solo límites, nada de sofá, nada de cama, nada de abrazos, menos palabras, menos miradas, menos todo. La casa se volvió más silenciosa que nunca, pero no un silencio de paz, un silencio de museo, frío, observador. Pensé que reflexionaría, que algo dentro de ella haría clic, que se vería desde afuera, que entendería el contraste, pero no pasó. Lo que apareció en su lugar fue otra cosa, una emoción que no había anticipado, decepción, no hacia ella, hacia mí. La noté en detalles pequeños, en la forma en que dejó de buscar mi mirada, en cómo evitaba cruzarse conmigo en los pasillos, en el silencio largo antes de responder algo simple. Hasta que una tarde ocurrió. La encontré mirándome desde el pasillo, quieta, con una expresión que nunca le había visto. No era tristeza. La tristeza es blanda. Esta no lo era. Era algo más seco, más definitivo, desilusión. Pensé que me amarías como soy, dijo. La frase me atravesó, no por el contenido, sino por la convicción, porque en sus ojos no había duda. Ella no creía estar equivocada, creía estar traicionada, y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Ella no estaba dudando de sí misma. Estaba dudando de mí, de mi amor, de mi lealtad, de todo lo que creímos construir. Lo que para mí era una lección, para ella era abandono. Y aún así, no me detuve. No porque fuera cruel, ni porque disfrutara el control, sino porque en el fondo sabía algo que no quería decir en voz alta. Esto no era aceptación, nunca lo fue. Era una estrategia, un espejo, una forma de obligarnos a vernos sin filtros, a ver qué quedaba cuando quitábamos las palabras bonitas. Pero mientras la observaba alejarse por el pasillo, sentí algo nuevo, algo incómodo, una sospecha que empezó como un susurro, que tal vez ese espejo no solo iba a reflejarla a ella, que tal vez también iba a mostrarme algo de mí que aún no estaba listo para ver. No fue una explosión. No hubo gritos que alertaran a los vecinos, no hubo puertas azotadas ni platos rotos. Fue algo más incómodo, más definitivo. Fue una conversación. Una de esas conversaciones que sabes que pase lo que pase, va a dividir tu vida en antes y después. Habían pasado varios días desde que establecí los límites. La casa ya no era un hogar, era un espacio compartido por dos versiones incompatibles de la realidad. Ella casi no hablaba. Yo hablaba lo justo. Comíamos en silencio, nos movíamos sin tocarnos, dormíamos en distintos niveles del mismo cuarto. Una noche, mientras la veía acomodarse en la manta del suelo, entendí que el silencio ya no estaba enseñando nada, solo estaba prolongando algo que debía decirse. «Tenemos que hablar», dije. Mi voz no sonó agresiva, sonó cansada. Ella levantó la mirada lentamente. Ya no había desafío en sus ojos, tampoco seguridad. Había algo más frágil. Se sentó frente a mí, esta vez en el suelo, no en la mesa. Ese detalle me dolió más de lo que esperaba. Respiré hondo. Si quieres ser tratada como un animal, empecé despacio, entonces no puedes esperar privilegios humanos. No fue sarcasmo, fue lógica. Pero la lógica, cuando toca algo íntimo, puede ser más cortante que cualquier insulto. Ella parpadeó. ¿Privilegios?, preguntó en voz baja. La cama, el sofá, las caricias, la igualdad dentro de esta relación. Hice una pausa. No puedes elegir solo la parte simbólica. Si cruzas esa línea, todo cruza contigo. El silencio se volvió pesado. Yo continué, porque sabía que si me detenía, me quebraría antes que ella. Esto no es un ataque, es un espejo. Tienes que decidir algo. Si eres una humana viviendo una identidad interna, o si vas a quedarte atrapada en un personaje que convierte nuestra vida en una actuación constante. La palabra personaje flotó en el aire. Ella bajó la mirada. Por primera vez desde que todo empezó, no respondió de inmediato. Sus manos temblaron ligeramente sobre la manta. No lloraba, pero estaba al borde. No es un personaje, susurró. Entonces es una elección, respondí con suavidad, y toda elección tiene consecuencias. Ahí fue cuando algo se quebró, no de forma dramática. Fue un quiebre silencioso.
Sus hombros cayeron un poco, su respiración perdió ritmo. Pensé que me amarías incluso si no entendías, dijo. Y esa frase me atravesó, porque yo la amaba, o al menos amaba la versión de nosotros que existía antes de que esta fractura apareciera. Te amo, respondí, pero amar no significa desaparecer para sostener algo que no comparto. Me miró con los ojos húmedos, no de manipulación, de tristeza genuina. Creí que tú también lo descubrirías, confesó, que quizá dentro de ti había algo parecido. Tardé un segundo en entender. ¿Parecido a qué? A una identidad perruna, dijo, apenas audible. Sentí un nudo en el estómago, no por burla, por distancia, por la dimensión que aquello estaba tomando. La miré con calma. Lo siento, dije firme, pero sin dureza. Los perros y los gatos no se aparean. No fue una frase cruel. Fue una forma torpe de marcar una frontera definitiva. Sus ojos se abrieron apenas, no en enojo, en decepción, más profunda que cualquier grito. Se levantó despacio, no discutió, no defendió su postura, solo asintió una vez. Como si algo dentro de ella finalmente hubiera entendido que yo no iba a cruzar ese puente. Fue a la habitación. Escuché el sonido del armario abrirse, la maleta arrastrándose por el suelo, cremalleras cerrándose. Cada ruido era más fuerte que cualquier discusión. Salió con una mochila y una pequeña maleta. No me miró de inmediato. Voy a casa de mis padres, dijo. Ellos iban a entender. No respondí, no porque no tuviera algo que decir, sino porque cualquier palabra en ese momento iba a sonar como un intento de retenerla o de empujarla, y ninguna de las dos cosas era honesta. Se detuvo un segundo en la puerta, esperando algo. Tal vez que la llamara, tal vez que cambiara de postura. No lo hice. La puerta se cerró con un sonido seco, no violento, solo definitivo. La casa quedó en silencio, un silencio diferente, no tenso, vacío. Me senté en el sofá, mi sofá, por primera vez en días sin sentir que estaba defendiendo territorio. La ausencia se sentía extraña, pero también ligera. Esa noche dormí solo en la cama, sin manta en el suelo, sin respiración en la esquina, sin ronroneo. Y aunque me dolía el pecho, algo parecido a la paz empezó a instalarse. No euforia, no victoria. Paz. La paz de recuperar espacio. Los días siguientes fueron extraños. Desayunaba solo, trabajaba en silencio. Volvía a casa sin esa tensión constante en el estómago. Me repetía que había terminado, que cada uno seguiría su camino, que tal vez era lo mejor. Pero el viernes por la tarde recibí un mensaje, no de ella, de su madre. ¿Puedes venir? Necesitamos hablar. Sentí un escalofrío leve, no de miedo, de intuición. Algo no había salido como ella esperaba. Algo no había encajado en la casa donde creía que la entenderían. Apagué el teléfono, miré alrededor. La casa estaba ordenada, demasiado ordenada, y en medio de esa nueva tranquilidad sentí una inquietud que no había previsto. Pensé que la historia había terminado con su partida, que la lección estaba dada, pero mientras el silencio llenaba cada rincón, entendí algo inquietante. Esto no era el final, era solo la calma antes de algo más, algo que aún no podía ver, pero que ya empezaba a sentirse. Acepté la invitación, no porque quisiera reabrir nada, no porque tuviera esperanza. La acepté porque necesitaba cerrar la historia de una manera que no fuera solo silencio. Cuando su madre me escribió, pensé que lo nuestro ya era pasado, que esa puerta estaba cerrada, que cada uno estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Aún así, el mensaje tenía algo distinto. No era acusatorio, pero preocupado. ¿Puedes venir? Necesitamos hablar. Conduje hasta la casa de sus padres un domingo por la tarde. El cielo estaba gris, pero no lluvioso. Ese tipo de día en el que todo parece suspendido. Durante el trayecto pensé en lo que diría, en cómo explicaría algo que ni siquiera yo entendía del todo. Toqué la puerta. Abrió su madre. Tenía el rostro cansado, no molesto, cansado. Su padre estaba sentado en la mesa del comedor cuando entré, los dos frente a frente, como si estuvieran esperando una noticia médica. Me senté frente a ellos. Nadie habló durante los primeros segundos. Fue su madre quien rompió el silencio. «Queremos saber qué pasó». Su voz no tenía juicio, tenía desconcierto. Su padre continuó. «Llegó a casa convertida en una bestia». La palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Bestia. No gata, no identidad, bestia. «No la reconocimos», añadió. Dormía todo el día. No ayudaba en nada. Hablaba como si nosotros no entendiéramos su naturaleza. Su madre apretó las manos sobre la mesa. «Nos dijo que tú no la aceptabas como era, que ahora era Therian». Respiré hondo, les expliqué lo que pude, que no era una discusión de un día, que no era una pelea, que había sido un proceso.
Les conté sobre la ventana, sobre la manta en el suelo, sobre los límites. Ellos escuchaban en silencio. Pensamos en llevarla al médico, dijo su madre, pero nos dijo que no estaba enferma, que era identidad, que se identificaba como gato. Su padre negó con la cabeza lentamente. No entendimos, y todavía no entendemos. Hubo un silencio largo. Luego su padre habló otra vez, esta vez con una firmeza distinta. No aguanté más. Le dije que en mi casa no iba a comportarse como una bestia, que si quería ser adulta, tenía que actuar como tal. Así que la eché. La palabra cayó con peso, echar. Por eso te llamamos, añadió, porque estamos preocupados. En ese momento comprendí algo que no había considerado. No éramos enemigos, éramos personas intentando entender algo que nos superaba. Nos separamos por eso, dije al final. No fue odio. Fue que nuestras realidades dejaron de coincidir. Me disculpé, no porque sintiera culpa absoluta, sino porque de alguna forma todos habíamos perdido algo en el proceso. Me levanté. Su madre me abrazó. Un abrazo breve, triste. Salí de esa casa con una sensación extraña. No alivio, no tristeza total, algo intermedio. Regresé a mi apartamento. Abrí la puerta. Silencio. Pero esta vez no era un silencio incómodo, era mi silencio, mi espacio. Me preparé una taza de café. El vapor subía lentamente. Me senté en el sofá. Pensé que todo había terminado, pero me equivoqué. Tocaron la puerta. Un golpe suave, casi tímido. Mi corazón dio un salto que no esperaba. Abrí. Era ella. Sin mochila, sin disfraz, sin postura calculada. Vestía ropa sencilla, cabello recogido, mirada distinta, más humana, más frágil. Nos miramos en silencio unos segundos. Aprendí la lección, dijo. Su voz no tenía dramatismo, tenía cansancio. Ya no quiero ser una gata. Entendí que soy una humana que estaba atrapada en problemas y que quería escapar. No supe qué decir al principio. Perdóname. La palabra perdón siempre llega tarde, pensé. Pero aún así, pesa. La miré con compasión y me dolió darme cuenta de algo. Lo que sentía por ella ya no estaba. No había rencor, no había enojo. Pero tampoco había ese impulso de abrazarla para que todo volviera a ser como antes. La abracé. Fue un abrazo sincero. No de pareja, de despedida. Me alegra que hayas entendido, le dije. De verdad. Ella esperó, quizá una invitación, quizá una segunda oportunidad. Fui honesto. Pero lo nuestro ya no va más. Sus ojos se humedecieron, pero no discutió, asintió. Lo entiendo. Nos quedamos unos segundos más en silencio. Gracias por los buenos momentos, dijo. Gracias a ti. Se dio la vuelta, caminó por el pasillo, y esta vez, cuando la puerta se cerró, no sentí tensión, sentí cierre. Volví a la cocina. El café estaba frío. Lo calenté de nuevo, me senté en la mesa, miré la casa. ¿Fui muy duro? Esa pregunta me visitó más de una vez. Tal vez sí, tal vez no. Lo único que sabía con certeza era que el amor no puede sostenerse solo con intención. Necesita realidad compartida. Los días pasaron, la rutina volvió. Trabajo, compras, silencio. Pero un silencio sano. Con el tiempo conocí a alguien más, sin máscaras, sin identidades cruzadas. Me enamoré, nos casamos, construimos algo simple, humano. De ella supe poco después, que consiguió trabajo, que se volvió independiente, que estaba bien, que había entendido que no necesitaba convertirse en otra cosa para huir de sus problemas. A veces pienso en todo aquello, no con resentimiento, sino como una lección extraña. Algunas personas no quieren dejar de ser humanas. Solo quieren escapar del peso de serlo, pero escapar no resuelve, solo posterga. Si algo aprendí es esto: amar a alguien no significa aceptar cualquier versión que aparezca sin cuestionarla. A veces amar también es poner un límite, aunque ese límite te deje solo. La vida siguió, y eso al final es lo único que siempre hace.